Hola amigos de Mientras Tanto en México, hoy vamos a platicar sobre Javier Duarte. Ya lleva una semana en México, aproximadamente, poquito más, y bueno, les voy a platicar, les voy a contar qué ha sucedido tras su llegada, qué ha sucedido en sus audiencias, qué pasó el fin de semana con Javier Duarte. Primero, para los que se pregunten quién es, qué pasó, de qué se le acusa, bueno, Javier Duarte es el exgobernador veracruzano, priista, que ha sido categorizado quizá como el peor gobernador que ha tenido nuestro país, en su gobierno, hubo una ola de violencia en el estado que gobernaba, en donde hubo una crisis de desapariciones y donde después aparecieron decenas de fosas clandestinas, donde Veracruz quizás se convirtió en el lugar más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América Latina por los múltiples asesinatos que sucedieron contra la prensa. Un estado que quedó totalmente desbancado, desfalcado de sus arcas públicas y un largo etcétera, etcétera, ¿no? Ese es Javier Duarte, para los que ya no nos acordábamos. Y bueno, él ya llegó a México hace una semana, la semana pasada, el lunes pasado, llegó a México después de haberse escapado, de haber estado prófugo de la justicia. Recordemos que él un día dijo que iba a pedir licencia y al día siguiente ya no sabíamos dónde estaba. Estuvo prófugo y fue encontrado y capturado en Guatemala el pasado abril. Después de unos meses, por fin regresó a México ya en julio y bueno, es importante que conozcamos, que sepamos qué ha sucedido con su caso, qué se ha declarado, qué han hecho las autoridades mexicanas en torno al caso de Javier Duarte. Primero, el primer día que llegó tuvo una audiencia, la primera, donde se presentaron los fiscales de la PGR, pues por parte de las autoridades mexicanas, y donde se presentó el equipo de Javier Duarte, su defensa. En esa primera audiencia, si tuviéramos que describir el papel de la PGR, es decir, el lado del Estado mexicano, podría ser con la palabra vergonzoso. ¿Por qué? Porque durante esta audiencia parecía que los fiscales que había enviado la PGR no conocían el caso, no sabían por qué estaban ahí, no sabían de qué acusar a Duarte, ¿no? Entonces, esa primera audiencia definitivamente nos dejó un muy mal sabor de boca y fue justo después que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nos pidió que tuviéramos fe. ¿Fe en qué? No lo sé, pero eso fue lo que dijo el secretario de Gobernación. Después unos días pasaron, de lunes llegó el fin de semana y el fin de semana sucedió la segunda audiencia, donde definitivamente pues era una audiencia súper importante. Ese día, ese pasado fin de semana, se determinaba si Javier Duarte podría ser procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada, o si no había pruebas suficientes, podría quedar en libertad. Entonces, definitivamente era un día importante para el Estado mexicano y obviamente para el exgobernador Javier Duarte. ¿Qué pasó? Bueno, ese día hubo una audiencia de 12 horas más o menos, en donde sucedieron muchas cosas. Lo importante que les platico es que la PGR por fin estudió el caso, llevó testigos y ganó, digamos, esa audiencia donde se dijo que Javier Duarte sí se quedará en la cárcel hasta el 22 de enero del 2018 por mientras. ¿Qué pasó? Bueno, la PGR presentó 82 pruebas en contra de Javier Duarte, llevó testigos que hablaron en contra de él, llevó a sus exgobernadores, llevó a el titular del Aceido y también a un representante de Hacienda. Todos estos hablaron en contra de Javier Duarte, declararon en contra del expriista y estas pruebas obviamente ayudaron para fortalecer el caso. Cosas importantes que salieron durante esta segunda audiencia y que han llamado mucho la atención de las personas. La primera,
una supuesta amante que tiene Javier Duarte, o tenía, no sabemos, que se llama Xóchitl Dominga Tres Rodríguez, que ella de hecho estaba también en el gobierno de Veracruz. Ella era la titular de la institución de espacios educativos allá en el estado de Veracruz, y resultó que los testigos que estuvieron ahí en la audiencia dijeron que Duarte les había ordenado que le compraran una camioneta Land Rover y un departamento a Xóchitl. Entonces, bueno, apareció eso durante el fin de semana. También algo que se retomó, porque no es nuevo, es Karime Macías, la una esposa del exgobernador Javier Duarte. Recordemos también que esta ya le pidió el divorcio, pero todavía no se lo da, aún siguen casados. Entonces, en esta audiencia salió nuevamente el nombre de la esposa de Duarte, que es Karime Macías, y se señaló a ella como, digamos, la autora de estos delitos por los que se le acusa a Duarte. Ella, la última vez que supimos algo formalmente de ella, es que estaba en Guatemala con Duarte en el momento que fue detenido, pero que ella no tenía ninguna orden de aprehensión en su contra, a pesar de las pruebas que ya se habían encontrado en su contra durante estas investigaciones mientras Duarte estaba prófugo. Y lo último que supimos es que de Guatemala tomó un vuelo presuntamente hacia Londres en compañía de su familia. Ya después de estos meses aún no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Karime Macías. No sabemos dónde está, no sabemos si tiene dinero, no sabemos qué onda con sus cuentas. Al final, digamos que ella agarró su avión, se fue muy campante y dejó a Duarte por acá. Ahora los abogados de Duarte dicen que es importante que sepamos dónde está Karime Macías, y las autoridades mexicanas pues no se han proclamado en torno a ello. No hay una orden de aprehensión para que la empiecen a buscar y después la regresen. Por último, y creo que lo más importante, o uno de los más importantes, es la defensa de Duarte. ¿Quiénes son sus abogados? A ver si les suena el nombre de Marco Antonio del Toro. Este es el abogado que liderea la defensa de Javier Duarte, y que a lo mejor les suena familiar el nombre porque también es el abogado que defiende a la maestra, a Elba Gordillo. Entonces, Marco Antonio del Toro ha logrado lo que normalmente sabemos que pasa en México, pero que va en contra de todo lo legal y en contra de todas nuestras leyes. Ha logrado que la maestra tenga dos victorias importantes en su caso, a pesar de que durante décadas supimos todos los lujos con los que vivía y que era imposible que una persona que tenía su trabajo y su posición pudiera adquirirlos, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo que ya se conocía por parte de la opinión pública, de la sociedad, de los medios de comunicación, Del Toro logró y ha logrado que la maestra Elba Gordillo tenga victorias importantes en su caso. Eso obviamente nos hace preguntarnos si logrará lo mismo con Javier Duarte. ¿Qué pasará de aquí a enero y después de enero en el caso de Javier? Ahora, la PGR, como les mencionaba, tuvo esta segunda victoria el fin de semana, que permitirá que Javier Duarte permanezca pues en la cárcel hasta el 22 de enero del 2018, es decir, 6 meses más para que la Procuraduría General de la República cree ya una presentación o una acusación completa en contra del exgobernador. Ahorita nada más fue, digamos, la introducción. Tiene 6 meses para hacer la acusación completa y en enero se retomará el caso. Eso por parte de la PGR, pero obviamente Del Toro y el equipo de abogados que defiende a Javier Duarte también estará haciendo su parte, y habrá que ver qué sucede el siguiente año con el exgobernador de Veracruz. Importante, en caso que quizás sea lo más seguro, que obviamente Javier Duarte, bueno, tiene muchísima cola que le pisen y que permanecerá en la cárcel, esperemos, a la buena defensa de la PGR en medio año. También sería importante saber en qué condiciones se queda en la cárcel, porque no es de desconocimiento público que los exfuncionarios públicos, que los narcotraficantes y que personas, empresarios con dinero en las cárceles mexicanas no sufren. En realidad no pagan
un castigo, no están cumpliendo una pena, porque sí, al final están entre cuatro paredes, por llamarlo de alguna manera, pero tienen su chef particular, tienen un maestro de yoga personal, tienen una ropa de diseñador, beben agua carísima y tienen ciertos privilegios que evidentemente el resto de los mexicanos en las cárceles de nuestro país no viven y no reciben, ¿no? Entonces, esto básicamente, en un gran resumen, es lo que ha sucedido a una semana de la llegada del exgobernador Javier Duarte. Y como les mencionaba hace un ratito, bueno, habrá 6 meses para que las dos partes, tanto la PGR por parte de las autoridades mexicanas y la defensa de Javier Duarte por parte del exgobernador, pues hagan su debida tarea, trabajo, investigación y se continúe y se presente ya una acusación completa en 6 meses. Por mientras, bueno, Javier Duarte seguirá en la cárcel, obviamente seguirá en la cárcel esperando a ver cómo retoma y cómo sucede este caso importantísimo para la justicia mexicana, que si no llegase a concluirse de la manera que la opinión pública desea, mandaría un mensaje gravísimo, gravísimo al resto de los funcionarios, mandaría un mensaje de impunidad, en el que a pesar de que se roba, de que se mata, de que se desaparece, de todo lo que sucedió en Veracruz durante el mandato de Javier Duarte, pues al final no tiene ninguna consecuencia. Antes de despedirme, algo importante que no quisiera olvidar es que la PGR no está acusando a Javier Duarte como tal de desvío, sino de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque si va con el tema del desvío, entonces tendría que probar prácticamente como cada peso que salió de una dependencia y se fue a otra cuenta y así sucesivamente, mientras que Javier Duarte, bueno, él no era el que firmaba los cheques o los contratos, entonces ahí digamos que llevaría la de perder. Entonces es por eso que va por el delito de lavado de dinero, donde ya a través de esta red de empresas fantasmas que construyó y que fabricó con cómplices, bueno, a través de eso ya se puede más fácil comprobar el delito. Entonces eso también es importante por el tema ahí de si se le iba a acusar por desviar 30 millones o 400 o 1000, entonces no van tanto por el desvío, sino por el lavado de dinero en consecuencia del desvío, obviamente, del dinero de las dependencias públicas del estado de Veracruz. Muchas gracias por ver este video y pues nos vemos por acá muy pronto.